Perdón, chicas, no se estaba escuchando. Vamos a ver solo unos minutos de este documental que hizo el CONACYT junto con otras instituciones sobre lo que es la arqueoastronomía maya, ¿no? Bueno, ahorita comentamos. Quienes están en línea, me confirman por favor si se puede escuchar y ver. La necesidad de llegar a su visión. El impulso a cada instante de conocer que sucede hablando de los pueblos. Observar el aparente movimiento de planetas, estrellas y otros astros nos acerca al conocimiento de los ciclos del cosmos, de nosotros mismos y a la idea de la vida. Los mayas, como todas las culturas mesoamericanas, utilizamos dos fuentes para ver. Pareciera que cada uno más celebramos que nos inviten a comunicarnos en el secundario. Acá. ¿Alguien me quiere comentar si encuentran relación con lo que estamos viendo y bueno, todos debieron haber investigado leído sobre los mayas y cuál es la relación con la educación maya? Mientras les pongo ahorita otro video también muy bonito. Es un programa de divulgación. La relación con la educación maya
Ajá. Pues que empezaba desde Tenochtitlan y había dos. No, agua. Tenochtitlan es mexica. Entonces de los mexicanos y los también es de los mexicanos. Son de los mexicas. Sí, no. Mayas. Son dos, no son las únicas, ¿no? Pero sí son las de las más grandes en cuanto a número de habitantes y de las que sabemos más por, bueno, el control que tuvieron, sin desdeñar a las demás, pero, a ver, permítanme. Bueno, si no, díganme, ¿por qué ha sido tan importante la cultura maya? ¿O qué saben ustedes de por qué han sido? Bueno, ¿alguien ha ido o conoce alguna de las zonas arqueológicas mayas? ¿Sí? ¿Alguien dijo sí? ¿En línea, chicas? ¿Alguien conoce alguna zona arqueológica? No, tampoco. ¿Cuáles son las zonas arqueológicas más importantes que tenemos cerca, como para ir? No, Chichén Itzá, ¿en dónde está? Teotihuacán está en el Estado de México. Chichén Itzá está hasta la península de Yucatán, ¿no? Es una de las zonas más importantes y más visitadas en el mundo. Sí, pero ¿cuál es la zona arqueológica? Así que no tendríamos pretexto para no ir. Cholula, ¿sí? Tiene la base más grande de todas las pirámides del mundo, ¿no? O sea, nada más para... Bueno, a ver, ahorita les pongo un poco sobre qué hicieron los... La noche. No, son del lado del... Ay, no, perdón, es... que algunos corresponden con eclipses solares. Cimientos de muchos temas, entre otros, los astronómicos. ¿Tú sabes cuántos proyectos se conocen? A la fecha se conocen 18 códices precolombinos. La mayoría son virtuales y cuentas calendáricas. Muchos más que fueron destruidos ya sea por los invasores, la Inquisición y hasta por diferentes gobiernos. Los que no fueron destruidos, que ha sido de los más estudiados del siglo XIX. Este incluye información que ahora diríamos astronómica sobre el movimiento de Venus, de la Luna y del Sol, y además presenta datos calendáricos en los que se calcula, que no es difícil adivinar, las fechas de los eclipses y el paso de los astros. Bueno, el código 3 tiene cuentas fechas asociadas a eclipses. Es un periodo de 3 años y de todos los actuales han podido comprobar. Algunos corresponden con eclipses solares. Y Venus también aparece mucho en los códices, incluso en el altiplano. Quetzalcóatl ha sido relacionado con este planeta y entre los mayas con Kukulcán, que es asociado a las cuentas calendáricas. Pero eso no es todo. En la pintura mural de Mesoamérica también había relación con la astronomía. La ciudad fortificada de Perú tenía una posición estratégica como puerto de intercambio comercial, que se tradujo en una notable densidad de estructuras arquitectónicas y en algunas de ellas realizaron pinturas murales de excelente manufactura. Oye, vale, y no sé si sabías, pero tanto en el interior como en el exterior de los edificios fueron pintados escenarios que retratan a sus dioses en un contexto tanto terrenal como celestial. Sí, el edificio más característico por su tamaño y imponencia es el Castillo de Triunfo, que en su cúspide construyeron un santuario con 2 cuartos que en la parte alta posee una banda de constelaciones donde se encuentra un dios de nariz retorcida sujetando una serpiente emplumada.
se puede identificar un cocodrilo en la parte de un escorpión, posiblemente representando constelaciones. Y de hecho, por debajo de estas figuras, también se plasmaban diversos personajes, con una serpiente que probablemente era Quetzalcóatl, una cabeza humana y una mano empuñando un bastón, que algunos expertos piensan que podría pertenecer a algún dios relacionado con la posición de la estrella política. Entonces, ¿podría darnos un ejemplo de un mural y cómo este se relaciona con los conocimientos astronómicos? Ese fenómeno astronómico que estamos viendo, ¿cuál es? Es conocido mundialmente por lo que la gente de muchos países del mundo viene a visitar y también mucha gente acá, sí, ¿cuál es? A través de el equinoccio de primavera, ¿no? Se puede ver en el edificio en Chichén Itzá cómo la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, va bajando, ¿no? En todo el edificio. O sea, ¿se imaginan haber construido un edificio en el lugar exacto, con las medidas que va a... Además, que los escalones, las escalinatas, son 4 escalinatas por todo lo que tiene que ver con todos los, la orientación cardinal, norte, sur, oriente, poniente, y suman 364 escalones. Donde confluyen todos los escalones son los 365. O sea que las mismas cuentas que en Europa se habían hecho sobre el ciclo, ¿no? De un año, ya los mayas lo tenían en sus calendarios. La mayoría de los edificios tienen una orientación y es magnífico lo que se puede ver. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero era bien importante cómo veían a Venus. ¿Ustedes han visto a Venus en el cielo? Bueno, pues ha sido bien importante Venus para muchas culturas. En el caso de los mayas, vigilaban a Venus porque Venus es un planeta, ellos no sabían que era un planeta, la tenían como estrella, pero Venus estaba muy pendiente de cuándo iba a aparecer porque venían los males, porque había sequías, porque había muertes, porque había enfermedades. ¿Cuándo creen que es cuando más se puede ver Venus? Con estas características, por las características geográficas. ¿De qué meses estamos hablando? Pues cuando ya no hay lluvias, cuando ya empieza a haber problemas, ¿no? De comida. Entonces, es bien importante, ellos para sobrevivir necesitaban medir el tiempo y lo hacían a través del universo, ¿no? Es lo que ustedes ahorita van a explicar con los códices, porque todo esto se tenía que aprender, porque era importante el que la gente tuviera, bueno, ahorita vamos a ver quiénes son los que tenían acceso a este conocimiento, porque vamos a ver que no todos. Quienes iban a hacer códices mayas, ¿les hubiera gustado vivir en esa época maya con lo que leyeron? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque
se limitaban mucho, por ejemplo, yo que investigando de las mujeres, a las mujeres que no participaban de la labor del gas. No, A ver, ajá, ¿están de acuerdo? Las mujeres mayas solo se les limitaba a labores del hogar. Quienes estudiaron o quienes investigaron sobre los mayas. Y eso que nos dices, Lu, va a ser bien importante para que vean la diferencia con los mayas y los mexicas. A diferencia de las mujeres mayas, tenían privilegios, porque incluso, si hoy, como vimos en el video, Michelle es una diosa. O sea, las mujeres podían ser diosas, había mujeres sacerdotisas, había mujeres caciques, o sea, había mujeres que tenían poder. Y es lo que vamos a ver, cómo se educa, qué es lo que tienen que aprender todos estos distintos grupos, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Un día deberían irse de mochileras. Bueno, ahora ya es muy peligroso viajar en el país, pero de verdad que ir al sureste es bien bonito. En temporada vacacional, cuando tienen el 50% del pasaje, digo, es bueno, claro, que sale caro la estancia ya, pero para ir a las distintas zonas arqueológicas, los domingos es gratuito, porque todo museo que pertenece al INAH, los domingos es gratis. También con credencial de estudiante, bueno, si van otro día tienen descuentos, ¿no? Pero moverse en transporte público es realmente muy bonito. Toda esa zona, porque tenemos zonas arqueológicas maravillosas. Bueno, vamos a ver quién nos va a empezar a hablar sobre la cultura, sobre los códices mayas, sobre la educación maya. ¿Quiénes, chicas? Vamos a ver aquí en el... Ah, bien, pero vamos a ver... Ah, no importa, si la tienes, nada más súbela para que tengamos nuestra galería de... Ahorita te dejo acaso. Bueno, ¿tú vas a hablar de mexicas o mayas? De los mexicas. Ah, sí, tienes todavía tiempo porque ahorita vamos a ver maya. Las mexicas eran las mujeres, ¿no? Sí, es en la... La educación técnica, pero aquí es de mayas o mexicas. Era de maya. Ah, bueno, nada más ponerle referencia. Calmeca, educación de los mayas prehispánicos, pero, a ver, pero no me subieron. No hicieron lo de los mayas, chicas, educación maya. Ahí tengo la lista de quienes eligieron los mayas. Bueno, vamos a empezar a ver, quiero que ustedes también participen. Recuerden que aquí es, pues si ya no pasaron el día que les tocó, pues se están perdiendo la participación la calificación de esa tarea. Bueno, estamos ubicados en el año 300, llega hasta el 1600, no al 1100, después de Cristo o de nuestra era, ¿no? Lo que fue la cultura maya, ¿no? Que está dividida entre clásico, clásico y posclásico. Bueno, vean, esta es una de las imágenes de la que hablaban en Tulum, ¿no? Frente al mar. Imagínense qué bello, ¿no? Y esto es bien importante la geografía para poder entender, y ellos comprendieron realmente cuál era la situación geográfica y
con eso hicieron un gran desarrollo, ¿no? ¿Cuáles eran los sitios educativos? ¿Dónde educaban a los mayas? Había escuelas, construían escuelas los mayas especialmente para que fueran a estudiar la gente. Bueno, perdón, chicas, quienes están en línea, pueden ver ya las diapositivas. Ah, ok, Yesenia. A ver, no construían lugares especiales los mayas. Era en todas partes, en los palacios, en los templos, en las pirámides, en las plazas, en los campos de batalla, en las selvas, en las milpas. O sea, todo lugar era importante para aprender, pero les llama la atención. ¿Creen que todos iban a los templos, a clases o a los campos de batalla? No, ¿no? ¿Cómo estaba dividida la educación maya? ¿En clases sociales? En clases sociales, vean, ¿sí? Ahí, dependiendo de la clase social a la que pertenecían, es el tipo de educación que iban a recibir. Había clases nobles, la de los sacerdotes, la de los guerreros y, bueno, la gente común, la mayoría de la población. Y dependiendo de ello, de la clase social a la que pertenecía, era el tipo de educación que iba a recibir. Entonces, por eso las mujeres recibían educación en sus casas, principalmente porque tenían que aprender, como decía Lu, en las actividades del hogar, pero vamos a ver cuál va a ser la diferencia con los mexicas, porque las mujeres mayas de la nobleza sí podían acceder a una educación con otro, no solo de la casa, sino que se les enseñaba a gobernar, ¿sí? Entonces, hay varias casas destinadas a educar a la gente que va a gobernar, a la gente que va a administrar y, bueno, sobre todo a los sacerdotes, que como aquí vemos es bien importante para la cultura maya, porque ellos son los que van a predecir y los que van a permitir sobrevivir. ¿Ustedes creen, nada más para poner en contexto, que ahora la importancia de la astronomía no es la misma que los mayas? O sea, los mayas estaban preocupados por predecir qué iba a pasar, porque eso les hacía organizarse para poder resolver los problemas a futuro. ¿Creen que ahora la astronomía sigue cumpliendo la misma función? ¿O no? ¿Nos preocupa estudiar el cielo y lo que pasa en el universo para la sobrevivencia de nuestra humanidad? ¿No? ¿Pues qué creen? Sí. ¿Por qué creen que se está haciendo la exploración en Marte? ¿Cuál es el objetivo de estudiar Marte? Para ver si hay vida. ¿Por qué les preocupa a los astrónomos saber si hay vida? O si hubo vida, más bien. Y de encontrar agua. Porque se está acabando los recursos naturales de la Tierra y están buscando cómo se pueda sobrevivir, ¿no? Porque también desde los mayas y los mexicas, bueno, está el sol y a los astrónomos les preocupa, algún día se va a apagar el sol. Y si se apaga el sol, ¿qué pasa con nuestra vida? Pues sí, vamos a morir y esto se va a deshacer. Bueno, no se preocupen ni se asusten, faltan millones de años, a lo mejor nos extinguimos antes por lo que estamos haciendo y por lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué otra cosa qué otros beneficios estamos teniendo con la exploración espacial? Bueno, ¿o cuáles son los recursos que hemos tenido de la exploración espacial? Ya habíamos visto en otra clase los celulares, ¿no? La comunicación, el GPS, ¿no? ¿Qué más? Los pañales, ¿no? ¿Por qué? Por los astronautas. Ellos no podían, pues, imagínense, no hay gravedad en las naves, van al baño, pues sí, todo se va, ¿no?
Entonces tampoco pues tenían, bueno, ahora ya no usan pañales, ¿no? Ahora ya son otros sistemas de extracción. Pero ¿qué más? Imagínense que ir al espacio no es barato, ¿no? Tenían que llevar suficiente alimento. Eso tuvieron que lograr, cómo hacer alimentos que duraran mucho tiempo. Y ahora tenemos las comidas instantáneas, las comidas en el microondas. Entonces, vean, ahorita, por ejemplo, lo que están tratando de hacer es cultivar. Apenas salió una noticia que los chinos ya lograron en la luna hacer crecer una planta. ¿De qué nos sirve eso? ¿A qué nos sirve la Tierra lo que están logrando de que, por ejemplo, en Marte también puedan producir alimentos? Porque la Tierra se está erosionando tanto y estamos perdiendo tanta la fertilidad de la Tierra que, bueno, se están preparando para poder cosechar productos que, bueno, todo lo que es la agricultura en situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, vean cómo la astronomía todavía tiene una gran importancia en lo que está pasando por las condiciones en las que estamos viendo. Bueno, entonces, regresando para ver, bueno, cómo la astronomía sigue teniendo una gran importancia y cómo los mayas, en este caso, tuvieron un gran adelanto, ¿no? ¿Cuáles eran los tipos de educación que tenían los mayas? Bueno, los preparaban para las ceremonias diplomáticas, para los sacrificios. No solo sacrificaban a los enemigos, había un autosacrificio, un ritual para los dioses, y entonces, oigan, alguien hubiera querido tomar esa clase, se van a preparar para autosacrificarse, ¿no? Pero muchos lo hacían pues con el valor de que pues se iban a reunir con los dioses, entonces lo hacían con gusto. Sin embargo, bueno, no siempre fue así, ¿no? Imagínense las mamás, el sentimiento que deberían haber tenido si, por ejemplo, pertenecían a una clase noble y sabían por los horóscopos y todas las cosas de la astronomía que su hijo iba a ser un guerrero que se tenía que sacrificar. ¿Sabes? Del nacimiento ya sabían cuál iba a ser el papel. Entonces, bueno, creo que no debió haber sido tampoco fácil, ¿no? Los consensos y consejos también, para la identificación divina, la educación artística también era bien importante, la deportiva, la interpretación de los símbolos, el lenguaje sagrado y las escrituras. Y bueno, la educación era diferente para las mujeres de la realeza, ¿no? Había una gran educación técnica, moral y ética, y la educación divina y la resurrección. Para todo esto se educaba en la época maya. Si alguien quiere comentar algo, y quienes están en línea me pueden interrumpir, y bueno, acá también, ¿no? Tenían un dios, Samná, ¿no? Que es el dios de la sabiduría. También, si se fijaron, la iconografía maya es muy distinta a la iconografía mexica. Aquí los dioses también bajan del universo donde están para combatir, para estar con los hombres, ¿no? Entonces hay una convicción para exhibirse como deidades y lograr la identidad divina. O sea, vean, esto es muy interesante, porque los hombres se comparan con los dioses y llegan a ser dioses, ¿no? Y para eso, bueno, tienen que prepararse. No sé si notaron, les llamó la atención que es bien importante la vestimenta. Cómo se van a vestir, cómo se van a pintar el cuerpo, el rostro, ¿no? Porque eso les va a ayudar a tener esos atributos del Dios. Ahí no está permitido que la gente se vista como quiere o ponerse lo que quiere. Cada cosa tiene un significado en la apariencia, ¿no? Es muy interesante, bueno, esto.
Hay ceremonias rituales también para el derramamiento de sangre. Y la guerra era una obligación religiosa. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos lo que pasaba, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas de las clases de la estratificación social. Tenemos a los nobles, que en la noblez están los sacerdotes. Ellos, fíjense, se educaban a los sacerdotes para la adivinación, o sea, todo lo que iba a suceder, ¿no? Para los ritos que tenían que realizar, para los sacrificios, para las observaciones astronómicas, los cálculos cronológicos, ¿no? Esta medición del tiempo que es importante. Bueno, los plebeyos y los esclavos. En todos estos murales de las zonas arqueológicas realmente es fascinante ver porque ahí se encuentran todos esos elementos que explican, que platican, ¿no? Que nos dicen cómo fueron las relaciones sociales y la estratificación y cómo vestían. Algo muy interesante, no sé si ustedes al investigar vieron que, por ejemplo, este azul, el azul es un azul que es único, que no hay este azul en otro tipo de edificaciones, entonces es muy característico de la zona maya. Bueno, los sacerdotes tenían que consultar el horóscopo, ¿no? Contenía un pronóstico sobre la profesión del niño cuando crecía. O sea, cuando un niño nacía, se le veía, se trataba de analizar qué día nacía, qué evento astronómico había, y eso destinaba su futuro, ¿no? ¿Perdón? Ajá, de la clase noble, sobre todo, ¿no? También se utilizaba en la clase de los plebeyos, pero claro, su estatus era lo que iba a limitar eso. Podían, por ejemplo, un plebeyo subir de escala social, pero si mostraba que era muy bueno en lo que hacía, ¿no? Y podía convertirse en un guerrero. Todas las actividades son importantes porque, claro, es importante las edificaciones, porque son importantes el cultivo del maíz, de todos los alimentos, ¿no? Entonces también se educaba en actividades y destrezas, que era importante, y la educación científica y artística estaba en manos sobre todo de la clase dominante y de los sacerdotes. ¿En qué consistía la educación artística? Música, era bien importante la música. ¿Qué más? La danza, o sea, un guerrero no solo tenía que ser fuerte y pelear, sino tenía que saber bailar bien, ¿no? Pero bailar en estos ritos en los que iba a participar, y era muy importante entonces la danza, ¿no? La educación atlética, esta educación física que tenían. Vean, no sé si ustedes lograron ver que de la educación mexica tenemos menos información de la educación maya, menos que la educación mexica. En la educación mexica hay más detalles. Entonces, bueno, esta es una parte que todavía falta mucho por explorar sobre la educación maya. También tenían que ver lo simbólico y lo cultural. Esto tiene que ver con poder interpretar todos los símbolos de los calendarios que ellos tenían. Recuerden que se regían por 2 calendarios, y esto, bueno, era importante porque era lo que les decía lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces había este desarrollo de habilidades. También era importante el que pudieran desarrollar valores, ¿no? Con los valores como la dignidad, el honor, la armonía, el equilibrio, el sacrificio. Nosotros hemos oído, bueno, seguramente ustedes han oído que estas culturas tenían una relación armónica con la naturaleza. Algunos historiadores y arqueólogos ponen en duda esto, de que era una gran armonía, porque si ustedes, por ejemplo, leen o visitan alguna zona arqueológica, les van a decir
que fue abandonada. ¿Por qué? Porque terminaron con todos los recursos. Entonces eso echa abajo que realmente vivían en armonía con la naturaleza. Pues no, se acababan todos los recursos, ¿no? Muchas de las cuestiones que nosotros sabemos sobre la educación maya, bueno, la podemos ver en el Popol Vuh. Esta es una de las iconografías, ¿no? Del Popol Vuh. A ver, entonces aquí volvemos, ¿no? Los guerreros y sacerdotes, ¿cómo se educaban? Pues eran excelentes danzantes, y las actividades artísticas en las que se educaban era el teatro, la música, la pintura, los conocimientos de historia y la cosmovisión. ¿Qué entendemos por cosmovisión? La forma de ver La forma de ver y entender el mundo, ¿no? ¿Cómo lo entendían? Eso era bien importante, que todos supieran bueno, entender y comprender ello, porque lo tenían que reproducir, ¿no? Entonces, tenían una gran sensibilidad para la escritura, la pintura, pero también para la cerámica. En cualquier, o sea, es tan bello todo lo que hicieron los mayas, que gran parte de la riqueza cultural y, bueno, material está en diversos países del mundo. No está solo, no se ha quedado solo en México. Y bueno, y bueno, como también lo vimos en el video, muchas cosas también se destruyeron cuando vino la colonización, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los dioses a los que era importante ofrecerles rituales, entender lo que decían para poder, bueno, era parte de su vida social, ¿no? Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron del desarrollo agrícola que había en la zona maya. ¿Por qué? Porque muchas de las tierras en la zona maya eran difíciles para producir alimentos. Sin embargo, lograban en algunas zonas, por ejemplo, pantanosas, lograron hacer crecer algunos productos agrícolas. Entonces, eso habla de un gran conocimiento, ¿no? Tecnológico para la agricultura, pero también de navegación, porque tenían balsas a donde podían llevar a un gran número de personas, y eso también habla de un conocimiento técnico de los mayas, ¿sí? También, bueno, es una educación por imitación. Las élites apreciaban a los campesinos, ¿sí? Y esto, bueno, se veía en el sistema político, religioso, social y cultural que se sustentaba en la agricultura. Era importante también en la educación técnica aprender a leer el calendario agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sabían cuándo había lluvia, sabían cuándo no iba a haber, sabían cuándo iba a haber heladas. Bueno, en la zona maya no hay heladas, ¿no? Pero todo esto les sirvió para desarrollar una ingeniería en el sistema agrícola que, imagínense, permitió que pudieran sobrevivir pues miles de personas. Y bueno, también se habla de que les enseñan a respetar a la naturaleza desde niños. No sé si hasta acá quieran, alguien que leyó sobre los mayas, quieran agregar algo sobre los mayas. Bueno, entonces tenemos que los mayas también desarrollaron vías terrestres, ¿no? Y vías acuáticas, sobre todo para el comercio, ¿no? Que fue muy importante en toda esta zona.
Entonces, también sabían y bueno, tenían un gran sistema de intercambio, de organización, persuasión, disciplina, socialización, desarrollo del lenguaje, conocimiento de las necesidades humanas y de los contextos geográficos. Sí, bueno, aquí vemos, ¿no?, que la construcción de canoas era de 40 hasta 50 personas. ¿A qué se refería a la interpretación del lenguaje sagrado? ¿Qué aprendía a la nobleza en este aspecto? Bueno, quienes iban a ser gobernantes tenían que aprender a interpretar todos los símbolos de poder y pruebas relacionadas con la responsabilidad del poder, ¿sí? ¿Quiénes ocupaban estos cargos políticos? Bueno, se daba por sucesión, como conocemos, ¿no? Eran los hijos de los nobles de este linaje real, quienes iban a aprender todo este tipo de materias o de habilidades, ¿sí? Son grupos a donde se toman decisiones de la mayoría, ¿no? Son quienes, por ejemplo, saben que va a haber, o que, por ejemplo, hay un cometa, ¿no? Y este puede ser peligroso, porque, bueno, toda señal astronómica tiene un significado, y eso es lo que trataban de estudiar, y ya en el consenso se trataba de tomar una decisión respecto a ello. Ustedes saben que el 2 de febrero va a pasar un cometa que se va a poder ver, y que ese cometa, ¿saben qué es un cometa para empezar, chicas? Es un cohete. ¿De qué está formado? Porque es maravilloso que pase un cometa. Porque no pasan seguido, no es un fenómeno astronómico raro, no en todas partes se puede ver. Pero además, ¿saben? Este cometa es material que, bueno, son gases, son muchos minerales de roca, que es incandescente, que funcionan como un cohete, ¿sí? Que van viajando por el espacio, pero este es material que viene de cuando se formó el universo, hace miles de millones de años. Y se va a poder ver, o sea, ya los astrónomos calcularon en la fecha en que se va a poder ver, pero también va a ser en miles de millones de años que podría pasar de nuevo cerca de la Tierra, pero pues quién sabe si nuestro planeta todavía exista, ¿no? Pero bueno, imagínense el que pudieran observar que pasaba un cometa, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hemos visto, bueno, vieron el 6 de enero se celebra el Día de Reyes. ¿Saben qué se puede ver en el cielo? ¿Qué constelación se puede ver en el cielo estas fechas? ¿No? Pues a los 3 Reyes Magos. ¿Qué planetas son los Reyes Magos? ¿Qué planetas son los Reyes Magos? Es Marte, Júpiter y Saturno. ¿Sí? O sea, vean, son cuestiones, o sea, ¿a poco no es maravilloso que en una fecha religiosa, donde hay una celebración importante, se vea también en el cielo una constelación a donde se pueden ver los planetas, ¿no? Entonces, creo que sí, es interesante cómo nuestra historia también está ligada al cielo. Y bueno, hay muchos mitos, hay, por ejemplo, cuando lo que algunos historiadores y astrónomos, por ejemplo, cuando señalan que iban a venir los españoles, también tuvieron un eclipse, y eso era señal de que algo iba a pasar, y coincidió con la llegada de los españoles, ¿no? Es un mito y es una mala interpretación eso de que creyeron que venía el regreso de Quetzalcóatl y que Cortés era Quetzalcóatl blanco y barbado. No es cierto, esa es una mala interpretación de la historia, ¿no?
realmente no creyeron que Cortés era un dios, realmente se le ofrecieron ofrendas. ¿Por qué creen, chicas? ¿Por qué creen que le ofrecieron a Cortés ofrendas? ¿Se acuerdan cuando Cortés desembarca? Viene primero llega a la península de Yucatán. Ajá, sí, o sea, bajan, llegan a la península de Yucatán, por donde es Cozumel, ¿no? Todavía más abajo. Bordean todo lo que es la península, llegan a Tabasco, que es a donde encuentran a la Malinche, le dan a la Malinche. Eso lo hacen por mar. Ya después, él empieza a viajar en tierra, y claro, por Veracruz tiene que pasar. Bueno, el interés es llegar a la ciudad de México, bueno, lo que es la Gran Tenochtitlan, perdón, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando ya en la Gran Tenochtitlan saben que viene un grupo de hombres que son extranjeros y que vienen al lugar y les empiezan a mandar con emisarios muchas joyas, bueno, oro, lo que consideran ellos valioso, como son las plumas, el arte plumario, en fin, ¿por qué? Algunos historiadores interpretaron que eso era como una ofrenda porque creían que eran los dioses. Pero no, les mandaban eso para que se fueran. Sí, es, a ver, ¿quieres oro? Es lo que escucharon, que estaban buscando el oro, se lo dieron, pero pues no se fueron. Es bien interesante porque imagínense, cuando los españoles llegaron a lo que es América, ellos creyeron que habían llegado al paraíso, o sea, lo que marca la Biblia, ¿no? Por todo lo bonito que vieron. Y bueno, les recomiendo que hagan sus ahorritos y vayan a ver a conocer el sureste, porque nos estamos acabando esa zona tan bonita, ¿no? Se está acidificando mucho el mar y se están perdiendo todas las áreas corales y todos estos elementos que hacen que sea un azul turquesa, como no se ve en otras partes en el mundo, estas playas, ¿no? Y están cambiando ya un sistema verdoso. Bueno, entonces, era importante entonces esta interpretación del lenguaje sagrado, ¿no? Los sacerdotes se conocían también como Akin, bueno, enseñaban el calendario astronómico, el pronóstico de la carga negativa y positiva de los distintos periodos. Vean, también es importante de la historia, de todo lo que ha pasado, de todo lo que han vivido, ¿no? También, como habíamos visto, era importante la escritura y los jeroglíficos. No cualquiera lo podía hacer, y eso también fue bien importante. Bueno, también aprendían mucho acerca de acertijos, ¿no? Con eso vemos que los enseñaban a pensar y a resolver problemas. ¿Cómo podía llegar a ser un joven rey? Si pertenecía a la nobleza. ¿Qué valor? Porque no solo era que mi papá hubiera sido gobernante. Tiene que tener valores, ¿no? Eso, tenía que demostrar fuerza, valor, y eso cómo lo mostraban también con la captura de prisioneros, ¿no? Era importante, y sobre todo, qué tipo de prisioneros podían ellos tener, y capturar, y eso les daba un gran valor, ¿no? Entonces, la interpretación de símbolos de poder también eran las máscaras, los objetos para derramar sangre, el cinabrio, animales simbólicos, ¿no? Es decir, que los animales son el animal que retomaban ellos como elementos para vestirse, también era muy, muy importante, ¿no? En este caso, bueno, el animal más importante, ¿cuál era? El jaguar, ¿no?
Y sí escucharon qué bonito, cómo interpretaban que era la piel del jaguar, porque era tan importante. Porque ahí se podían ver el firmamento, las estrellas, todas estas manchas que tiene el jaguar, ¿no? Son las estrellas. Bueno, ustedes saben nosotros por qué surgió el hombre, cómo se formó, de qué estamos hechos. Ajá, bueno, una es el creacionismo que Dios nada más pues dijo, o sea, hágase el hombre, ¿no? De barro, ¿no? Pero las otras teorías científicas. Ajá, pero ¿por qué surgen toda esa rama de homos o de hombres ancestrales? Bueno, del hombre o del ser vivo. No, ¿cómo nos originamos? ¿Cómo surgimos como ser vivo? ¿De qué estamos hechos? Es de una explosión de estrellas. O sea, nosotros tenemos todos los minerales, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, es bien interesante que seamos producto de estrellas, ¿no? Y que hemos evolucionado de esta manera. Bueno, entonces también era importante para ellos tener estas historias de cómo fuimos hechos, ¿no? Lo repiten y es importante saberlo para, bueno, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces aquí, bueno, como vemos, los soberanos empiezan a propagar entonces sus acciones gloriosas, como las bélicas, pero también embellecer las ciudades, ¿no? Todo esto lo podemos ver con las estelas, las vasijas y los murales que hay en todas estas zonas arqueológicas. Algunas, bueno, ustedes si van a la península de Yucatán, realmente es maravilloso ver, hay zonas arqueológicas que están totalmente olvidadas, no hay dinero y están siendo saqueadas, ¿no? Impunemente. Algunas de las ventajas o desventajas de este polémico Tren Maya que se quiere hacer, no sé si ustedes vieron imágenes cuando empezaron a hacerlo del Tren Maya, que de repente están los ingenieros construyendo las vías, pero adelante está el grupo de arqueólogos que, por ejemplo, encontraban un objeto y había 10, ¿no? Personas analizando y estudiando si se tenía que desviar o no, por si había algo ahí. Desafortunadamente, de las desventajas que están viendo los arqueólogos, es que seguramente con las vías del tren se pasaron o se están cubriendo todavía riqueza de algunas zonas que no han sido exploradas. Pero por otro lado, una de las ventajas que ven arqueólogos e historiadores es que lo que podría posibilitar el Tren Maya es que en todas estas paradas de comunidades, las comunidades, bueno, ustedes saben que en la zona maya la población, la mayoría es muy pobre y es expulsora de mano de obra para el turismo, para los grandes hoteles, para los restaurantes, pero tienen bajos salarios. Entonces, lo que ellos proponían, los historiadores y los arqueólogos, es que en zonas a donde va a parar el tren, la comunidad, y bueno, y que hay todos estos vestigios y templos y riqueza arqueológica, la gente pudiera vivir del turismo, ¿no? Y bueno, ofrecer todos los servicios que lleva el turismo. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, en nuestro país, de donde más recibimos divisas es del turismo que hay en Cancún y en Los Cabos, ¿sí? Entonces sería una manera de que las comunidades mayas sean las que reciban la riqueza y no sean estas empresas transnacionales que vienen a poner restaurantes, hoteles, y que bueno, la riqueza no se queda en
en las comunidades, ¿no? Sino que al contrario son solo mano de obra barata. Pero bueno, desafortunadamente no es así, ¿no? Vamos a ver en qué termina con pues, todo esto mal que están haciendo en esa zona. Bueno, a ver, chicas, ahorita que ya se integraron más, ¿hay alguien que nos quiera hablar sobre otro de los temas de la cultura maya? Bueno, vamos a regresar al juego de pelota. Cualquiera podía jugar juego de pelota. Recuerden, en los mayas. ¿Qué era el juego de pelota? Con la cadera. ¿De qué estaba hecha la pelota? Vean, aquí en Mesoamérica es a donde se crea la primer pelota en el mundo. ¿Saben cuántas cosas maravillosas tenemos en nuestra cultura, no? ¿Cuál era la importancia o en qué consistía el juego de pelota? A ver, aquí tenemos a alguien. A ver lo que nos dice Yesenia. También que los niños aprendieran al respecto de la religión, por lo que son los rituales, sobre el comportamiento de la sociedad y las habilidades básicas como la pesca, caza y agricultura. Sí, Yesenia, es bien importante lo que señalas, ¿no? Todos tenían, y para eso era muy importante el papel que iban a tener los sacerdotes, para que la gente respetara todo ello, ¿sí? Y bueno, pagaran estos tributos, pero también educaban a la gente con esta ética. Entonces creo que es muy interesante de ver pedagógicamente cómo lograban que todos respetaran el lugar que tenían en la sociedad, ¿no? Que respetaran a sus dioses, que respetaran el que, bueno, a lo mejor yo, a lo mejor algún chico para impresionar a alguna chica se quería poner unas orejeras o se quería poner unas conchas para seducirla, pero no estaba permitido, ¿no? También esa es otra diferencia. Cuando los niños nacían, también la educación empieza desde pequeños. A los 2 o 3 años, por ejemplo, a las mujeres de las clases nobles se les empieza a deformar el cráneo, ¿no? Se empiezan a poner unas tablillas para deformar, porque era el símbolo de belleza, tener el cráneo, pues deforme, ¿sí? ¿Qué crees? Que lo que nos dice León Portilla es totalmente diferente. Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Porque aquí te voy a dar la otra versión y entonces a ver, investigar cuál es. Nuestras culturas eran bien limpias. Se bañaban, incluso, ¿sabes? Se ven en las crónicas. En el caso de los mayas, el principal cronista es Diego de Landa, ¿no? Un sacerdote, bueno, no me acuerdo si es monje, sacerdote o cronista. Bueno, pero lo voy a investigar. Eso se ve bueno, se puede leer en las crónicas que, por ejemplo, decían que, bueno, en el caso de los mexicas en Moctezuma, ponían incienso cuando entraban las españoles y de nuevo algunos interpretaban, es que los veían como dioses y ponían incienso. Pero no, en las crónicas dicen que ponían incienso porque los españoles apestaban, ¿no? Porque eran los que no se bañaban. Y los mismos cronistas dicen que les sorprendía que a la gente de estas tierras se bañaran hasta varias veces al día, y no solo eso, sino que se cambiaban de ropa también varias veces al día. O sea, los cochinos eran los españoles, no los de estas tierras. Aquí, por ejemplo, tenemos la tradición de los baños de temazcal, ¿no?
los temazcales. Entonces eso también habla pues de la importancia también de la infraestructura en el baño. Pero te lo dejo, Maritza, como duda. Se ponían sombreros pero fíjate que no había sombreros en la época de los mayas y mexicas. En el sombrero no, el sombrero viene de España. Entonces lo tenemos hasta que llegan los españoles. Si ustedes ven los distintos códices, no van a encontrar ahí con sombrero. Oigan, es que de veras los elementos son bien importantes y nos dicen mucho. Este año el gobierno federal decidió que iba a ser el año de Villa. No sé si han visto que en todos los documentos oficiales o en los mensajes que envían está la imagen de Villa. El año pasado fue de Ricardo Flores Magón, que ustedes, bueno, deben saber quién fue, ¿no? Y ahora, pues Villa también. Pero no sé si a lo mejor no la han identificado porque le pusieron un sombrero como el de Jorge Negrete, ¿no? O sea, el estudiante o el diseñador que hizo a Villa se ve que no conoce o no observó bien cuestiones de cómo decía Villa, pero a lo mejor por eso no lo identifican. No usaba ese tipo de sombreros Villa, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos son importantes, Maritza, qué bueno que lo señalas. Pero bueno, ¿qué usaban en la cabeza en los mayas? Plumas, fíjense, sí, aunque con los mexicas se puede apreciar más, ¿no? El arte plumario. Con los mayas, más que plumas, eran estas máscaras de animales, ¿no? La de jaguar, la de, bueno, ahorita no recuerdo cuál, voy a checarla porque se me olvidó. Bueno, es que la de jaguar era la más conocida. Sí, pero gracias, Yesenia, mira, nos trajiste elementos importantes. Entonces, ¿cualquiera en la cultura maya podía escribir? No, vean, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada cómo a nivel global no siempre la escritura fue dada para todos? Entonces creo que nos debe servir mucho para poder valorar, ¿no?, la democratización que nos ha llevado la lectura y la escritura. Bueno, entonces era importante porque la escritura tenía poderes sagrados, ¿no? Pero vean, nos puede parecer a lo mejor primitivo, pero recuerden lo que habíamos visto. También en Europa, en la escritura tenía poderes sagrados, ¿no? Bueno. Bueno, este es el lenguaje maya, así se le llama. Aunque, ¿cómo es la escritura maya? Son jeroglíficos. Es lo que ustedes hicieron en los códices, ¿no? Ese es el tipo de escritura maya. Ustedes bueno, sí conocieron en la escuela, les enseñaron la numeración maya, ¿no? Los palitos y las bolitas. ¿Cuál fue la invención de los mayas en cuanto a las matemáticas? No, sí había números, tenían, pero ¿cuál fue la invención maya? El cero. Imagínense qué haríamos sin el cero. La importancia que tiene un cero. Bueno, esa es la aportación de los mayas. Con esto, ojalá puedan ver textos cuando dicen los españoles vinieron a civilizarnos. ¿Realmente lo hicieron? Pues no. Eran grandes culturas civilizadas, o sea, no vinieron a civilizar. Algo también bien interesante que critican, por ejemplo, todavía se criticaba en la época y todavía se puede ver en redes. Decían, bueno, es que aquí eran unos salvajes porque mataban a sus dioses. ¿Qué pueden decir de ello? Lo sacrificaban.
¿No el cristianismo trajo a su Dios crucificado? ¿No? Sí, entonces vean, ¿no? Lo interesante, o sea, ustedes, eso nos ayuda también a tener un pensamiento crítico, ¿no? Analítico de lo que nos dicen y lo que también vemos. Bueno. Bueno, entonces todas las hazañas era importante escribirlas, ¿no? Anotar todo este tipo de victorias en estelas, en los códices. A ver, creo que traigo... Bueno, vean, tenían varios tipos de lectura. No era la misma manera de leer. No sé si alguien que nos iba a hablar sobre este tema quiera explicarnos, platicarnos sobre el tipo de lectura. Bueno, eran adivinatoria y la narrativa, ¿no? Y para eso se tenían que preparar, para esos dos tipos de lectura. Pero perdón, antes de pasar a ello, estábamos viendo lo del juego de pelota. ¿Qué es el juego de pelota? A ver, voy a ver un video. Maestra, perdón por interrumpirla. Sí, adelante. Quería decirle sobre mi exposición de mi códice, también es maya. Perfecto. ¿De qué vas a hablar, Sheila? Me tocó sobre la educación maya prehispánica. Bueno, a ver, no vi, perdón, no vi en los links, o ¿sí subiste tu códice? Sí, sí lo subí. Es Okay. ¿Cuál es? Pues era el 8, no sé si alguien lo quitó porque sí estaba habilitado el mío. Yo lo dejé antes de irme a dormir. Ok, oye, ¿podrías compartirnos tu códice para que te tomen, por favor? Y bueno, sí, ahorita se lo comparto, permítame. Sí, te dejo compartir mientras busco un video. Oigan, ¿sabían que en Puebla, muy cerca, tenemos una de las zonas de juego de pelota prehispánicas más importantes de toda Mesoamérica? Bueno, ¿qué es Mesoamérica? Para empezar. A ver, chicas, son cuestiones básicas. ¿Qué es Mesoamérica? El área mesoamericana. Así se le llama antes de que vinieran los españoles y fuéramos Nueva España. Cuando llegan los españoles, toda esta área que recuerdan en los mapas, que incluye gran parte de Estados Unidos y gran parte de Centroamérica, bueno, se le llama Mesoamérica, ¿sí? Después, con la llegada de los españoles, cambia el nombre a Nueva España. ¿Y cuándo volvemos a cambiar de nombre? ¿Con qué es? Con la independencia, claro. ¿En qué año? No, 1900 no puede ser. Porque acuérdate, a principios de 1900 ya tenemos la Revolución Mexicana. 1821 es la consumación, el inicio es 1810. 1824 es con la primera constitución, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos Mesoamérica. ¿Alguien ha ido a Cantona? Cantona, aquí en Puebla. Era la zona más importante para el juego de pelota en Mesoamérica. ¿Se imaginan venir de todas partes de Mesoamérica aquí a Puebla nada más a jugar? O sea, ¿qué fortaleza tenían los jugadores de pelota? Pues no sé, ¿en qué se venían? ¿Había caballos? No, acuérdense, los caballos los traen los españoles. No había sistema de transporte más que sus piernas, ¿no? Maestra, ya voy a empezar. Sí, adelante. Bueno, no sé si se logra visualizar bien ahí, pero para empezar, la educación maya
se enfatizaba en la formación de personas para entrar en la conexión y comunicación con los cosmos, la naturaleza, el creador y el formador, y los antepasados para la consecución de plena de la vida, ¿no? Entonces, en mi primer dibujito puse a una persona como talando un árbol y abajo las letras que se logran visualizar, bueno, ese como tal ya el códice, ¿no? Que logré interpretar el abecedario de los mayas poniendo ahí naturaleza con los símbolos que utilizaban los mayas. Por Ay, consiguiente, permíteme, perdón, Sheila. Ya se fue Maritza. Que no. No, Juliana, tú nos preguntaste sobre el tipo de escritura, ¿no? ¿No? ¿O quién fue? Eso fue Maritza, ¿verdad? Bueno, para vean, ¿no? Son estos símbolos que se logran juntar y eso da la escritura. Sí, gracias, Sheila. Adelante. sí, por consiguiente, igual, o sea, como la educación estaba muy basada en formar como principal objetivo que todos los mayas escribieran para que ellos mismos interpretaran pues su lenguaje y ya no tener que otra persona interpretarlo. A ver, perdón, detente. ¿Están de acuerdo lo que dice Sheila? Que era para que todos los mayas aprendieran a leer y nadie les pudiera interpretar. No, a No. leer no, no dije leer, dije sobre la escritura. Bueno, El sobre dibujo escritura es también. la interpretación de la escritura. A ver, Sheila, todos los habitantes, toda la población maya tenía que aprender a escribir entonces para interpretar. Pues es que, por ejemplo, yo la información que investigué no era como tal que era obligatorio, sino las personas que entraban a la escuela eran los que como principal objetivo era que les enseñaban sobre la escritura, aparte pues de la naturaleza y todo eso. A ver, hasta aquí detente. Alguien que haya leído sobre la educación maya, bueno, este tema, ¿están de acuerdo lo que plantea que los niños, bueno, que entraban a la escuela para aprender a escribir? No, acuérdate, Sheila, no había escuelas como tal, ¿no? Todos los lugares eran centros de aprendizaje y estos tenían que ver con la clase social a la que pertenecían. Y la escritura solo era un privilegio para la nobleza. Y solo algunos tenían que aprender esto que señalas, ¿no? Lo de interpretar los símbolos sagrados, ¿sí? Aguas. No era para todos, solo era para una clase privilegiada, ¿no? Que es la nobleza. Sí, Sheila, adelante, por favor. Sí, igual los símbolos que aparecen abajo de la imagen, bueno, del dibujo, igual lo interpreté con el abecedario maya poniendo escritura. Lo que sí me fijé es que, por ejemplo, la R no existía. Entonces ya nada más como que interpretaban por palabras, ya lo que ahorita llamamos, por palabras ya era conjunto, ¿no? La C con la R. Entonces sí fue como un poco difícil más que nada encontrar pues cómo lo interpretaban ellos, ¿no? O cómo lo escribían, mejor dicho. Y dentro del círculo, como ya lo había dicho, los mayas, bueno, la educación de los mayas también se conceptualizaba con los cosmos, en que aprendieran sobre la cosmología. Entonces, en este círculo, lo que hice fue poner, no se logran ver tan bien los puntitos, pero son las como constelaciones que quise dibujar. Y adentro puse pues la escuela y después puse al lado como, bueno, quise dibujar como que unos dioses, ¿no? Bueno, lo que me traía ahí la imagen, porque como ya lo había dicho, la educación también de ellos se basaba en conocer. Y igual abajo la interpretación le puse igual cosmos, nada más con la interpretación
Y la otra parte nada más es un dibujo como de que quien les enseñaba pues está platicando con en este caso como que el docente está platicando con el alumno, ¿no? Y lo puse hasta la esquina también porque hice como una interpretación, o quise, mejor dicho, interpretar el hecho de que él estaba hablando con los demás, pero sobre todo lo que anteriormente ya había dibujado. Y ya. ¿No fue esta imagen muy relacionada con Mexica? ¿Perdón? Esta imagen está relacionada con... Ajá, a ver, aquí la observación que te están haciendo es que parece más bien un códice mexica más que maya. Bien, ese tipo de cuestiones es importante que observen para adentrarse un poco en la iconografía. Sí, Sheila, oye, te felicito por lo de la escritura, por querer pues, rescatar el abecedario maya para poder escribir algo, aunque pues es algo diferente lo que hacen porque es completamente distinto, ¿no? Son símbolos que ahí van casi por sílabas, son como prefijos, ¿no? Lo que hacen y forman las palabras y que tienen un significado. Y sí, la vestimenta es más bien mexica porque los mayas vestían de manera diferente, ¿no? Aquí también el color, creo que es lo que faltó, porque esa es la gran riqueza de los murales. Si ustedes van a Mayapán, bueno, a cualquier zona arqueológica, es el colorido maya, ¿no? Lo que hace muy bonito todo este tipo de códices. Gracias, Sheila. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿cuál es la importancia de los juegos de pelota? ¿Cualquiera podía jugar juego de pelota? No. ¿Quiénes jugaban? Ajá. Digamos, o eran listas para la cultura. Sí. Eran los guerreros, ¿sí? Ajá. A ver, permítanme, les voy a pasar un video. A ver, ¿alguien recuerda cuál era lo importante del juego de pelota? Era en un aro, sí, pero ¿saben esos aros cómo estaban, dónde estaban colocados? ¿Pero qué creen? En Cantona pueden ver el fenómeno que a determinada hora el sol se ve a través de los aros de los juegos de pelota. O sea, se dan cuenta de lo impresionante que es toda la arquitectura y la orientación que cuidaban los mayas. Bueno, con respecto a las figuras, en esto sí, tengan mucho cuidado porque pueden poner o buscar algo maya y van a encontrar que no es maya, que es de otra cultura. ¿Saben que ya se nos acabó el tiempo? Bueno, para la siguiente clase continuamos terminando con los que van para cerrar los últimos temas de la educación maya. Hasta luego, chicas.